Mi gente, hoy tenemos un revisado espectacular, pues vamos a hacer 4 cosas en uno. Quise traer cosa por cosa, pero de momento las venden todas juntas en un kit, pues le traje el revisado así todos juntos. Ok, vamos a hablar de esta marca. La verdad que Meishow es una marca que no es la mejor de todas, pero es que todo lo que hace, lo hace bien. Y eso es algo de tener en cuenta. Son accesorios que todo lo que lo hace bien, detallado mínimamente. O sea, cada cosa que van a hacer, cada parte de las máquinas son controladas mínimamente bien, cada detalle. Y ya lo he dicho muchas veces, Meishow es una marca que hace todo a un 90% bien. Es muy buena, por eso yo siempre la recomiendo, porque me parece que son una de las mejores calidad-precio de allá de China que encontramos en AliExpress, ¿ok? Y en este caso tenemos aquí M50, M40, M30 y M20. Vamos a comenzar por la afeitadora, que en este caso la afeitadora ya la hemos visto, digamos, en su versión singular, ¿no? Esta es la que aquí sería la M20, en el caso de la versión singular sería la Meishow M7. Ok, ya saben más o menos algunos de lo que hablo. Ok, es una afeitadora de una sola hojilla, en este caso es una hoja bien grande y pues vean cómo es. Ok, eso es para que tengan una idea. De todas maneras, el revisado, el mismo lo que sería esto, sería lo mismo que la M7. Ok, me parece muy buena. Hay diferencias aquí respecto a la M7, sí, por ejemplo la forma de encender y la pantalla que tiene aquí. Tiene 6.5 watts de potencia y tiene 8000 RPM. Es muy silenciosa, ahí está encendida y yo voy a continuar hablando para que más o menos se hagan una idea. Ahora escuchemos solo la afeitadora. Es bien silenciosa, ahí como pueden ver, ahí está la pantalla. A mí me gusta, la ergonomía no es de las mejores, pero es que, mi gente, tiene una sola hojilla y esto es lo que hace que la ergonomía te dé igual. Materiales, pues repito, materiales excelentes, ok, materiales demasiado buenos. Tiene esta especie de grip aquí para evitar que resbale, ok, de esta manera. Y en esta parte tampoco digamos que no va a resbalar, que en este caso no es como las clásicas afeitadoras que la puedes usar de esta manera y de esta manera. En este caso, o sea, es igual, ¿no? No es que en las que tienen doble hojilla, si la vas a usar de cierta forma, digamos arriba de la oreja, tienes que virarla, un ejemplo, ¿no? En este caso, pues no. También tiene esto, lo mismo que tiene la M7, ¿ok? Para la afeitadora tengo un poco que hablar respecto a todo el resto, ¿ok? Por eso es que se las enseño primero. Esto es magnético, ¿ok? Ahí vamos a dejarla aquí a un lado. Vamos a hablar ahora del trimmer pequeño, que es el M30. Tiene esto también aquí para el antideslizante. Vean, el antideslizante tiene esta pequeña forma así, ok, que eso es lo que hace tener el agarre. Es bien pequeña, mi gente, vean cuánto es pequeña. Es más pequeña que los trimmers normales, es bien pequeña, ok. Es un lápiz esto, y esto es bueno que trae también digamos otra opción aquí en este combo, porque tiene la cuchilla pequeña. La cuchilla más pequeña de los trimmers normales, que en este caso hay una Meishow en AliExpress que se llama G9G, creo que es el trimmer, ¿no? Porque también está la G9G, creo que es G9C es el clipper y G9G es el trimmer, ok, que trae una cuchilla de recambio así de este tamaño, pequeña, ok. Vean la interna, que no es igual a las demás. El sistema sí es igual, pero la cuchilla parece que no. Ahí pueden ver ustedes mismos los dientecitos, y también se puede regular a cero por esta parte que ven aquí adentro, cómo se regulan. Esperemos que se vea bien en esta parte cómo se regulan los nuevos cabezales de lo que es Meishow, de lo que es JBL y bueno, estas otras marcas que tienen este mismo sistema. Ergonomía top, muy buena, ya que es pequeña y está muy bien al tener esta cuchilla pequeña. Esta de aquí también tiene 6.5 watts de potencia. Y los RPM, digamos que aquí llegarán a 6500, digamos, más o menos. La verdad es que los medí, se los voy a dejar por aquí porque no recuerdo bien en este momento. Así que materiales también muy buenos. Vean este detalle cuando se enciende, esa es la luz. Esta no tiene pantallita, es la única que no tiene pantalla. En esta parte de aquí, la luz, quizás no notamos el color natural. Así sería el color natural, solo que no se ve bien acá, se ve un poco oscuro. Pero
Aquí ya pueden ver mejor. Ok, está tirando un poco a amarilla la cámara de acá arriba, pero bueno, silenciosísima, silenciosa, muy silenciosa. Ok, esto es para pequeños cerquillos ahí en las partes, o para los niños donde no agarras tú, necesitas algo más delicado. Aquí está, excelente. Esta no tiene tampoco el cosito este como tiene todo lo demás. Pues bueno, eso es algo, yo digo, extra que viene en este combo. Ok. Ahora sigamos por el trimmer M20, no, M40. Este es el 20, este es el 30, este es el 50, este es el M40. Ahora mi gente, este trimmer digamos que es una M11 mejorada, pero muy mejorada, ok, muy mejorada. Esto es más fuerte que un Meisho M9, ok, es más fuerte, obvio, que un Meisho M11, es más fuerte que un M6. Y aquí mi gente, las cuchillas ya, primeramente ya vean, vienen diferentes, se pueden regular también a cero. Por esta parte también tienen el mismo sistema que el destornillador. Si tú compras un cabezal de los Meisho, ya te viene con el destornillador para regularla a cero. Tiene las cuchillas nuevas GTX, pero en este caso las tenemos de este color. Este es el sistema nuevo para que no se rompa este alambre que ven aquí. Para que no se rompa, tiene ese nuevo sistema, ¿ok? Así que ya pueden ver por ahí. Ahora, ¿por qué les digo que este es más fuerte que los otros Meisho en general? Ahora, mi gente, este tiene, vean, una que tiene 13 watts de potencia. Esperemos que lo agarre bien. Ok, espero que ahí se pueda ver mejor. 13 watts de potencia, ok, como pueden ver ahí. Y algo también muy importante, aparte de los 13 watts que tiene, esta llega a los 8000 RPM. Tiene dos velocidades. La primera es esta, el sonido primero. Esta es la primera velocidad, muy suave, que sería prácticamente lo mismo que esta, ok, pero la segunda ya es fuerte, esta es más fuerte que las demás, y con 13 watts de potencia. RPM es velocidad, los watts son esa potencia que le van a dar al motor, que no se detenga así por así, ¿no? Cuando se enciende, vean esta línea que va a salir aquí, ok, y esto te va indicando la batería, aparte de lo que se ve acá. Ok, y más fuerte, ok, para que los que no vieron el unboxing pueden ya al menos tener una idea aquí, que en el unboxing también hago ver todo esto. Quien no lo ha visto puede ir a verlo. Yo les estoy diciendo ahora cómo me ha ido trabajando con esto, mi gente, porque si alguien me pregunta, habla de este kit, ok, entienden, yo les voy a dejar el link ahí, quien lo desea. A 300 euros es algo, bueno, les voy a dar mi conclusión después. Les sigo explicando sobre el trimmer. El agarre perfecto, también tiene la parte aquí antideslizante, ok, un agarre que está demasiado bien, la velocidad está bien, la potencia está bien, las cuchillas están bien, o sea, hay poco que hablar de lo que no funcionaría en este kit, ok, está demasiado de perfecto, creo yo, esto. ¿Entienden? O sea, hay poco que hablar en cuanto yo les digo, miren, esto no sirve, esto es así. Entonces, yo quiero que lo vean ustedes, simplemente que ya los que vieron el unboxing, ¿no? Cuando les hice ver cosa por cosa de lo que trae todo el kit, mi gente, más que lo que entrega esta marca, yo creo que es mucho pedir, ¿me entienden?
Eso es para quien se lo piensa comprar, para quien está pensando como decir, sabes que me quiero comprar dos máquinas, en otras que cuestan 150 euros cada una, 200 euros cada una. Pues aquí yo creo que puedes pensarlo porque te vienen 4 cosas y una base bien grande para todas. Más que todo que también el diseño a mí me gusta mucho. A mí me gustó el diseño que viene, la verdad, muy made show, se puede llamar así, ¿no? Muy suyo. No está viniendo a copiar a otras marcas, no está viniendo esforzándose mucho quizás en querer saturar lo que es un diseño, cosas así. Yo creo que está muy bien made show con este combo que ha hecho. Vamos a pasar a hablar sobre el clipper, que creo que este es el más importante en este caso. Pues digamos que sería lo que tendría yo que hablar un poquito más. A ver, primero que todo, el agarre. Esto es el diseño, digamos, no, diseño, ergonomía. Esto es una mezcla de lo que es una M10, de lo que es una R77F, lo que es una Lens Pro, de lo que entienden, hay mucho aquí mezclado. Esto es como que te gusta o te gusta, aquí no tienes otra opción, te tiene que gustar obligadamente porque la verdad que está demasiado bien. Quizás se puede ver un poco grande aquí a través de la cámara, pero créanme que no, vean. Ok, tiene también esta parte antideslizante como todo el resto, ¿no? Que el único que no tiene es esto, pero tiene esto así. La palanquita, ya saben, mi gente. O sea, esto es cuán importante es, ¿no? La palanquita en una máquina es importantísimo. Para mí es importantísimo porque no que tenga los clics, sino que funcione bien. Y en este caso que tiene los clics y funcionan de maravilla, pues es punto buenísimo. Escuchen, nada más escuchen. Una suavidad, que esto era la sensación que yo tenía cuando usaba la JRL Onyx, ok, que yo dije, pues esto es la mejor que he usado. Esta es la misma, muy suave, demasiado suavecísima. Ok, viene con las cuchillas nuevas, esas que ven ahí, viene con estas cuchillas nuevas. En el caso de esta máquina, el sistema que ustedes van a ver aquí, esto que ven aquí, esto de aquí, la zapata esta que contiene la cuchilla ahí, es igual interno que en la máquina, solo que no se puede ver porque está interno, ¿no? Es igual así, tiene que la zapata encajar en un fierrito que está por esta parte aquí adentro. Es un sistema bien delicado, por eso es que yo digo que ellos hacen las cosas mínimamente detalladas, ¿entienden? Eso es lo que yo me refiero cuando hablo de lo que es Made Show. Han hecho un buen trabajo aquí. Aparte, digamos que también tiene los 13 watts de potencia, lo mismo que el trimmer, ¿no? Y lo mismo que la M8F. Ok, ahí como pueden ver tiene también 13 watts de potencia, que yo creo que es suficiente. Yo creo que es la que tiene más watts de potencia de todas las marcas, porque la que he visto máximo era la JRL Onyx, que llegaba a 11.
esta tiene 13. De momento las otras por ahí al máximo llegan hasta 10. ¿Y para qué te sirve eso? Es la fuerza que le da al motor. Ok, así que palanquita buena, cuchillas buenas, la fuerza que tiene está bien, los RPM, la primera velocidad 7000, no, perdón, la primera velocidad 6000, suavecísima. Yo creo que está por gusto la velocidad de 6000, sea en el trimmer que en el clipper. Y la segunda de 7000. Pero esta va superando los 7000. Es fuerte, es fuerte. Así se ve encendida. Ok, si las quieren ver de esta parte, así se ve encendida. Te muestra también la batería, pero también te muestra esta línea de aquí, también es de la batería. Ok, algo que tiene, un plus que tiene, que yo prácticamente casi no lo he usado, es este turbo que ven aquí. Para quitar peso me es suficiente la segunda velocidad, esta. Ok, para mí es suficiente. El turbo, ya eso yo creo que es demasiado. Ok, ¿qué sucede? ¿Por qué baja rápido la batería? Porque en el turbo tú puedes usarlo un minuto. El turbo va bajando un minuto y prácticamente una vez que lo dejas de usar o aplastas aquí o se acaba el minuto, simplemente lo vuelves a aplastar. O sea, no tiene nada. La batería va a seguir igual, así que siga usando ese minuto de ahí. No es que se te va a acabar la batería en media hora o algo así, no, te dura lo suficiente este clipper. Así que vieron, si a Meishow le faltaba algo en sus máquinas era esa fuerza, y ya lo tiene aquí, ya lo tiene en el clipper y ya lo tiene en el trimmer. Digamos que le faltaría, yo creo que Meishow, bueno, se tardaron tanto en hacer una afeitadora, ¿no? Y en este caso que ya está, pues de aquí yo no pienso que hagan otra afeitadora a elegir. Este es lo que te están dando ellos por ahora. En cuanto a lo que es la base de carga, mi gente, vean, o sea, es demasiado bonita también. Ok, es algo la verdad muy chévere. Tienes para cargarla sea de esta forma que de esta forma que está acá, o sea, de este lado o este lado. Ok, un detalle que les digo, algo que yo hubiese preferido, algo que yo hubiese gustado quizás tanto, son los peines, unos peines premium quizás para este kit, o unos peines premium que se haga ya Meishow, porque ya está al límite de llegar a la perfección en cuanto a sus productos. Ok, con esto han venido, pero que no es que vienen a decir a la competencia yo soy el mejor, no, sino es que ellos vienen y como decir este es mi producto y esto es lo que hay. Ok, compitan contra eso. Pues la verdad, mi gente, que aquí hay, o sea, esto es mucho, ¿entienden? Es mucho. Quien se lo va a comprar es porque necesita, no tienes problemas económicos, cómpralo, porque vale la pena. Absolutamente las 4 cosas que están aquí valen la pena. Estéticamente se ve pues demasiado bien también. Y ya saben lo que es calidad, ok, lo que es Meishow en calidad. Por eso yo decía, hubiesen hecho unos peines, la verdad que unos peines premium, unos peines magnéticos, unos peines que la calidad no es mala de los peines Meishow, pero a este punto yo creo que hubiesen sacado algo mejorcito, porque con los peines que llegan, sean las JRL o las Meishow, como que no es el top en peines, ok. Y esto pues yo diría, a pesar que yo trabajo con peines Wall, ya no trabajo con los peines de la BGR 015 y pues para mí son los mejores que hay, pero yo creo que Meishow ya era hora que hubiese traído sus peines. Ese es el único quizás punto bajo que le puedo decir, que no es que no tenga, los tiene y son buenos, simplemente que yo creo que ahí le hubiese dado ese plus también de llegar a lo que sería la perfección en accesorios de sus productos, ok. Esto es demasiado bien, demasiado bueno. Sé que mucha gente va a decir muy caro y cosas así, de eso les quería hablar, ¿no? Por ejemplo, si te encuentras que está en $450, te resulta muy caro, simplemente no es para ti, ok. Si la encuentras, si a alguien le gusta y no tiene problemas económicos, puede ser para ti. Si a alguien le gusta pero no está a su alcance, siempre hay ofertas. La llegué a encontrar a $350. En los comentarios me dicen a veces que la encuentran hasta $250. Y ya para $250, mi gente, ya sales ganando tú, ¿entiendes? Un precio justo yo creo que sería 350 por ahí. Y como quiera te estás llevando algo de calidad, de sumamente calidad. Que no porque me la enviaron te vengo a hablar así. Yo siempre he hablado bien de las cosas Meishow desde que tengo la M10, prácticamente desde que abrí el canal. Ok, si algo le faltaba a la M8F, era un poquito más de fuerza, aquí está. Si algo le faltaba a la M9, digamos que también era un poquito más de fuerza, aquí están. Pero es que ya con eso era suficiente trabajar.
sea, de 6.000 para arriba, 6.500, yo creo que es sumamente suficiente para trabajar. Ok, pero si ya tú eres una de las personas que necesita, porque quiere trabajar rapidísimo, ya un combo como ese está ahí. O sea, esto tranquilamente a las de Motor Vector le dice chao, o sea, no te necesito. Ya viene con estas cuchillas nuevas que tienen los dientes bien largos y pues todo está aquí nuevo. Todo está, no nuevo de literalmente que sea de algo nuevo que recién me compré, sino nuevo algo que recién sale. Ok, a eso me refiero. Sean las cuchillas de aquí. Esta de aquí también es nueva, ven que no tiene mucho tiempo, y la afeitadora también no tiene mucho tiempo, es nuevo todo lo que ven aquí. Pues, para mí es sumamente recomendable, la verdad. Así que digamos que para quien se la puede permitir, es recomendable, ¿ok? Aquí no me vas a estar diciendo, compárala con esto, con otro, porque no tendría sentido, porque esto viene todo un conjunto, ¿ok? Quizás el Clipper puede ser una excepción y compararlo con alguna otra máquina por ahí, una de motor vectorial, sería una competencia dura. En este caso, yo prefiero comparar la M8F ya que la venden por separado. Es inútil comparar esta con cualquier otra máquina, ya que viene todo un conjunto, digamos, ¿no? Otra cosa, si, por ejemplo, las Instich, que no me quiero meter en esos temas mucho, pero es que siempre hay que meterse en esos temas, yo creo que vale la pena hablar de eso. Si una Instich te cuesta $270, el Clipper, y si tú quieres comprar un trimmer, ¿cuánto está costando? A eso me refiero cuando yo les digo esto de aquí vale la pena por el precio. ¿Me entienden? Bueno, espero que me entiendan. De todas maneras, JRL también tiene un combo como este, y vayan a ver el precio de este combo y el precio de este y pueden hacer ahí sus conclusiones, ¿ok? Saquen sus conclusiones, pueden ir a ver el unboxing también, mi gente, pueden ir a ver también en AliExpress cuánto está. Siempre les dejaré los links ahí. Les voy a dejar los links de toda la línea Meishow que hay en AliExpress. Como siempre, mi gente, nos vemos en otro video.